Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo por aquí feliz de estar otra vez con ustedes, listos para otro vídeo lleno de chisme, bueno, no chisme, sino más bien historias. Y es que hoy vamos a hablar de un tema que a veces me da risa, a veces me molesta, pero que definitivamente es parte de mi vida: las noticias falsas, o mejor dicho, las noticias más absurdas que se han inventado sobre mí, de Mehmet Özdemir. Y sí, ya lo saben, la vida de una actriz, especialmente en Turquía, no es un camino de rosas. Hay mucha atención, mucha exposición, y lamentablemente también muchas historias inventadas. Así que prepárense porque hoy les voy a contar algunas de las más locas que he leído sobre mí. Y de paso, les daré mi opinión y les mostraré la realidad detrás de estas historias. Antes de empezar con el chismecito, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por apoyar mi canal y por ser parte de esta comunidad tan linda. Gracias de verdad. Me llena de alegría ver cómo crecemos juntos y cómo me acompañan en cada paso. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Ya saben, para estar al día con todo lo que pasa en mi vida y en mi trabajo. La verdad es que me encanta la conexión que tenemos, poder compartir mis pensamientos, mis experiencias y reírnos juntos. Es algo que valoro muchísimo. Ahora sí, vámonos con las historias. La verdad es que he escuchado de todo, pero he seleccionado algunas que me parecieron especialmente creativas. Prepárense porque esto va a ser un viaje. Y por supuesto les prometo que les voy a contar todo con la mayor sinceridad posible. Empecemos con una que me causó mucha gracia, que me había comprado un castillo en, no recuerdo dónde. Ja, ja, ja. ¿Un castillo? Por favor. Me imagino la cara de mis amigos cuando leyeron eso. Demet, no nos contaste nada, ¿dónde está el castillo? ¿Cómo es? ¿Podemos ir a visitarte? Me preguntaban. Me dio mucha risa, la verdad. Me encantaría tener un castillo, la verdad, pero por el momento me conformo con mi casa y con los lugares que visito en mis viajes. Y me siento muy feliz y agradecida por eso. Lo más gracioso es que la noticia venía con fotos de un castillo que no era mío, por supuesto. Claramente alguien se tomó la libertad de buscar fotos bonitas en internet y armar una historia. Imagínense la sorpresa de mis amigos y familia cuando lo leyeron. Todos me preguntaban si no les había contado. La verdad es que yo me enteré por las redes sociales. Fue como, ¿qué? ¿Tengo un castillo y no lo sabía? Es que es absurdo, ¿no creen? Y hablando de lugares extravagantes y posesiones que nunca tuve. También he escuchado que tengo una flota de coches de lujo, un jet privado. Cosas que no son ni remotamente ciertas. Entiendo que la gente fantasea con la vida de las estrellas, pero a veces se van un poco de las manos, ¿no? Y ojo, no tengo nada en contra de quien tenga esas cosas, si a uno le gusta y se lo puede permitir, adelante. Pero yo por ahora sigo disfrutando de mi coche, que me lleva a todos lados y que me encanta, y de los viajes que hago, cuando el trabajo me lo permite, claro. Otra noticia que me dejó boquiabierta fue una que decía que me iba a casar en secreto con mi compañero de trabajo. No. Rotundamente no. La verdad es que me llevo muy bien con todos mis compañeros, y respeto mucho su privacidad, pero no había planes de boda en secreto. Y lo más chistoso es que la noticia salió justo cuando estaba soltera. No sé, a veces pienso que inventan estas cosas para, no sé, para vender más, para generar más tráfico. Pero, ¿qué necesidad? Lo entiendo un poco, la presión, el morbo, el interés. Pero a veces es abrumador. Y me pongo en el lugar de la otra persona involucrada, que también tiene su vida, su pareja, y de repente se ve envuelto en un rumor así. Es incómodo para todos. A veces creo que las noticias falsas buscan crear drama donde no lo hay, generar conflictos inexistentes para captar la atención. Y es que en la industria del entretenimiento cualquier detalle se magnifica, cualquier interacción se analiza, y así sin más se construye una historia. Y claro, como la gente consume muchas veces sin cuestionar, la bola de nieve se hace más grande. Y hablando de relaciones, hay los rumores de romance. Es algo que viene con el paquete de ser actriz, lo sé. Pero a veces es un poco molesto porque te inventan relaciones con cualquier persona con la que te vean hablando un par de minutos. Han dicho que he salido con muchísimas personas diferentes.
Me han casado, me han divorciado, de verdad, es increíble. Y bueno, a veces me lo tomo con humor, porque no queda otra. Pero otras veces pienso en la persona con la que me relacionan y en la presión que se genera, en cómo afecta a sus vidas personales. Lo importante es saber quién eres, lo que sientes y no dejar que esas cosas te afecten. Si estoy con alguien, ustedes lo sabrán, porque no tengo ningún problema en compartir mi felicidad. De hecho, me encanta compartir mi felicidad con ustedes, con mi familia, con mis amigos. Soy una persona muy abierta y transparente. Pero por el momento soltera y feliz. Y disfrutando de esta etapa, de mi trabajo, de mis amigos, de viajar, de aprender. Me siento muy afortunada. Y hablando de romances, otro clásico son las fuentes cercanas que revelan, ¡ay, esas fuentes! ¿Quiénes serán? ¿Dónde están? Nunca las veo. Siempre dicen que alguien sabe lo que estás pensando, lo que sientes, lo que vas a hacer. Es como si tuvieran una bola de cristal. Y lo peor es que a veces la gente cree en esas fuentes y en lo que dicen, sin saber si es verdad o no. Otra noticia que me parece muy absurda es cuando inventan que estoy peleada con alguna colega. No. En general, en la industria, nos llevamos bien. Sí, a veces hay envidia, pero nada importante. De verdad que la convivencia y el respeto son fundamentales, y creo que por eso, con muchas compañeras, tengo muy buena relación. La prensa necesita poner a gente en contra siempre. Pero en mi caso, no hay problemas. Me gusta el trabajo en equipo, me gusta el ambiente de trabajo. Así que no estoy peleada con nadie. Y es más, me gusta apoyar a mis compañeras, celebrar sus éxitos, aprender de ellas. En esta profesión, la unión es muy importante. Y hablando de colegas. También es común que se inventen rivalidades. Que si una es mejor que la otra, que si una tiene más éxito, que si una le copia a la otra. Es absurdo. Cada uno tiene su estilo, su talento, su camino. Y lo importante es que cada uno haga su trabajo con pasión y dedicación. Creo que es fundamental dejar de lado las comparaciones y enfocarnos en nuestro propio crecimiento. También hay noticias que exageran mucho sobre mi estilo de vida. Dicen que gasto fortunas en ropa, en viajes, en lujos, y claro que me gusta vestirme bien y viajar. Pero no vivo como la realeza. Soy una persona normal, con gustos normales, que trabaja duro para conseguir lo que tiene. No me gusta presumir, ni gastar dinero a lo loco. Me gusta ahorrar, disfrutar de la vida con mis amigos y familia. Es lo más importante para mí. Me gusta invertir en experiencias, en momentos inolvidables. Y eso no significa gastar mucho dinero, sino saber disfrutar de lo que tenemos. Y aquí viene el tema de la ropa y los diseñadores. Sí, me encanta la moda, me gusta vestirme bien, y me siento muy afortunada de poder trabajar con diseñadores increíbles, de usar sus creaciones. Pero no vivo en una tienda de lujo. No me compro todo lo que veo. De hecho, soy bastante cuidadosa con mis gastos. Valoro mucho el trabajo que hay detrás de cada prenda, y me gusta elegir cosas que realmente me gusten y que me hagan sentir cómoda. También he leído cosas sobre mi casa, que si es una mansión, que si tiene piscina olímpica, que si tiene un gimnasio. Por favor. Tengo una casa, un lugar que me gusta, donde me siento cómoda y feliz. Y eso es lo importante. No necesito una mansión para ser feliz. Con un espacio acogedor, donde pueda estar con mis seres queridos, me basta. Hay otras noticias que se inventan, como que me he sometido a cirugías estéticas. Bueno, eso es algo que cada uno decide. Pero en mi caso, no. No he tenido ninguna cirugía. Y no tengo ningún problema con quienes deciden hacerlo, cada quien es libre de hacer lo que lo haga feliz. Pero yo por el momento estoy bien así, natural. Y me siento cómoda con mi cuerpo, con mi imagen. Y creo que lo más importante es sentirse bien con uno mismo, independientemente de lo que digan los demás. Y hablando de cambios en mi imagen. A veces me preguntan mucho por el maquillaje que uso, por los productos que utilizo, por mis rutinas de belleza. Y la verdad es que no tengo una rutina súper elaborada. Me gusta cuidarme, claro, pero no soy esclava de la belleza. Me gusta resaltar mi belleza natural, sentirme bien conmigo misma. Y creo que eso es lo más importante. Y bueno, podría seguir contando historias, porque la lista es interminable.
Pero creo que ya les di una buena muestra de lo que se inventan por ahí. Lo importante es saber que esto es parte del juego, que no hay que tomarse las cosas muy en serio y sobre todo, que no hay que creer todo lo que se lee en Internet. Y creo que ahora es más fácil saber qué es verdad y qué no porque estoy más conectada con ustedes, puedo compartir mis experiencias, mis pensamientos. ¿Y qué hago yo cuando me encuentro con estas noticias? Bueno, primero me río. Luego trato de no darle mucha importancia. Pero a veces sí me da un poco de rabia, porque entiendo que esto afecta mucho a mi familia y a mis amigos. Reciben muchas preguntas, muchos comentarios, y no es fácil. Por eso siempre trato de aclarar las cosas, de decir la verdad, y de que mis fans sepan que pueden confiar en mí. Y trato de no darle mucho poder a las noticias falsas. No quiero. O que me definan. Prefiero que me conozcan por mi trabajo, por mi personalidad, por mis valores. Y en cuanto a las reacciones de mi familia y amigos. Es muy lindo sentir su apoyo. A veces se enfadan más que yo porque les duele que inventen cosas sobre mí. Pero siempre están ahí para protegerme, para darme ánimo. Y eso es algo que valoro muchísimo. Creo que lo más importante es ser uno mismo, ser auténtico y no dejarse influenciar por lo que dicen los demás. Y eso es lo que trato de hacer cada día. Trabajar duro, disfrutar de mi trabajo, estar cerca de las personas que quiero y sobre todo, ser feliz. Y eso es lo que más importa. Y en cuanto a mi trabajo, es algo que amo, que me apasiona. Me encanta poder interpretar diferentes personajes, contar historias, conectar con el público. Y aunque a veces es exigente y puede ser agotador, me siento muy afortunada de poder hacer lo que hago. Y me siento muy agradecida por el cariño y el apoyo que recibo de ustedes. Y me encanta leer sus mensajes, sus comentarios, saber lo que piensan, lo que sienten. Es una forma de conectarme con ustedes, de sentirme cerca, a pesar de la distancia. Y de verdad, es algo que valoro muchísimo. Así que, ¿qué les parecieron estas historias? ¿Cuál les pareció la más absurda? Cuéntenme en los comentarios, me encanta leerlos. Y si ustedes han escuchado alguna noticia falsa sobre mí, compártanla también. Vamos a reírnos juntos. Y a veces me pregunto por qué se inventan tantas cosas. Quizás es el morbo, la necesidad de crear drama, la búsqueda de likes y clics. No lo sé. Pero lo que sí sé es que a veces es cansado, agotador, tener que estar constantemente desmintiendo cosas, aclarando situaciones. Pero bueno, es parte de esto, y hay que saber llevarlo. ¿Y cómo afecta esto a mi vida personal? Bueno, a veces dificulta un poco las cosas. Porque claro, si te inventan un romance con alguien, o si dicen que estás peleada con alguien, eso genera situaciones incómodas. Pero trato de no darle mucha importancia, de mantener mi vida personal lo más privada posible, y de rodearme de personas que me quieren y que me apoyan. ¿Y qué consejos les daría a ustedes, que a veces también son víctimas de las noticias falsas? Bueno, lo principal, no se crean todo lo que leen. Investiguen, contrasten la información, no se dejen llevar por los titulares sensacionalistas. Y sobre todo confíen en su instinto, en su criterio. Y también, recuerden que las redes sociales no son la vida real. La gente muestra lo que quiere mostrar, y a veces la realidad es muy diferente. Así que no se comparen con los demás, no se dejen influenciar por lo que ven en Internet. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido un poquito más sobre mí y sobre la vida de una actriz. Y espero que nos hayamos reído un poco juntos, porque esa es la idea. Y me encanta poder compartir estos momentos con ustedes. Quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por escucharme y por apoyar mi trabajo. Son lo máximo. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Me encanta saber que están ahí, que me acompañan, que me apoyan. Nos vemos en el próximo. Un besazo enorme y que tengan un día increíble. Chao.